Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia que les voy a contar hoy comienza con el romance entre dos jóvenes en Argentina a mediados del siglo pasado y un oscuro secreto que marcó sus vidas. El desenlace de esa historia nos sumergirá en uno de los estudios psicológicos más conocidos, uno que nos habla sobre la naturaleza humana, las figuras de autoridad y la obediencia, para terminar con un caso de la vida real, uno que nos mostrará lo que sucede cuando la carga moral de nuestros actos es puesta en manos de un tercero. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. En 1956, Sylvia Hermann comenzó una relación sentimental con Nicolas Eichmann. Ambos eran descendientes de alemanes y vivían en Argentina, cerca de Buenos Aires, y por esa época ninguno de los dos sabía que ambos escondían un pasado secreto. Sylvia Hermann era en realidad hija de un judío alemán comunista llamado Lothar Hermann y que logró escapar de la Alemania nazi en 1940. Este hombre estuvo detenido en un campo de concentración y fue golpeado con tal violencia que años más tarde terminaría perdiendo la vista. Al llegar a Argentina, decidió ocultar sus raíces judías y se presentó siempre como un inmigrante alemán. Su hija Silvia mantuvo esa narrativa. Por otro lado, Nicolas Eichmann dio varias versiones sobre la composición de su familia y nunca permitió que Silvia lo visitara en su casa. Lo más inquietante de esto es que el joven declaró en una ocasión, mientras visitaba a Silvia en su casa, que los nazis deberían haber terminado lo que empezaron. Más tarde, la familia de la joven se fue a vivir a unos 300 kilómetros de Buenos Aires y la relación siguió por carta, pero curiosamente, Nicolás nunca le dio su dirección postal a Silvia, la que le enviaba las cartas a la casa de un amigo. La relación se fue haciendo cada vez más distante, hasta que una tarde de 1957, mientras Silvia le leía un periódico a su padre, se enteraron sobre los juicios contra varios ideólogos y líderes del partido nazi alemán que estaban siendo celebrados en Frankfurt. El artículo mencionaba a varios importantes líderes nazis que estaban siendo juzgados, pero lamentaba la ausencia de uno de los más notables y despiadados de ellos, Adolf Eichmann. Otto Adolf Eichmann fue un oficial del partido nazi y parte de la Schutzstaffel, la infame SS, una organización paramilitar que fue instrumental en los crímenes cometidos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann fue uno de los líderes que participó de la Conferencia de Wannsee en 1942, en la que se oficializó el plan para exterminar a millones de judíos en los campos de concentración como parte de una política de Estado. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuando era evidente su captura, Adolf Eichmann se cambió el nombre a Otto Eckmann y fue detenido por las fuerzas aliadas mientras usaba esa identidad. Cuando comenzaron los juicios de Nuremberg en 1945, juicios en los que varios líderes nazis, civiles y militares fueron juzgados y condenados,
El nombre de Adolf Eichmann fue mencionado por varios oficiales nazis, y el interés por dar con su paradero aumentó considerablemente. Fue en ese momento que Adolf Eichmann volvió a obtener una identidad falsa, y hacia 1950 se le perdió completamente la pista. Fue entonces, en 1957, que Lothar Hermann, el padre de Silvia, unió los cabos y concluyó que el misterioso padre del joven con el que su hija se escribía era ni más ni menos que uno de los criminales de guerra nazi más buscados. Más tarde, Lothar y Silvia urdieron un plan para identificar a Adolf Eichmann, haciendo que la joven fuera a visitar a Nicholas a su casa. Una vez que confirmaron la identidad de Eichmann, comenzó un audaz plan para sacarlo de Argentina sin recurrir a la extradición. Las autoridades judías no estaban seguras de que Eichmann fuera extraditado de manera expedita, por lo que decidieron secuestrarlo en Argentina y sacarlo del país sedado y vestido como parte de la tripulación de un vuelo comercial que iba entre Buenos Aires y Tel Aviv. El complejo plan tomó varios meses en ser ejecutado, y finalmente el 22 de mayo de 1960, Adolf Eichmann llegó a Israel para ser juzgado por sus crímenes de guerra. Durante el juicio, Eichmann empleó una estrategia de defensa similar a la que muchos ideólogos del régimen nazi usaron durante los juicios de Nuremberg. Ellos solo obedecían órdenes, y los responsables eran los superiores jerárquicos. Es necesario trazar una línea entre los líderes responsables y las personas como yo, obligadas a servir como meros instrumentos en manos de los líderes. Yo no fui uno de esos líderes, y como tal, no me siento culpable, escribió Eichmann en una carta fechada el 29 de mayo de 1962, el día en que la Corte Suprema de Israel finalmente rechazó su apelación y lo condenó a muerte. Tal como había ocurrido durante los juicios de Nuremberg y luego con el de Adolf Eichmann, las preguntas sobre los límites de la responsabilidad, amparado en la línea de mando, se comenzaron a hacer cada vez con mayor frecuencia. Nadie dudaba de la responsabilidad directa de personas como Eichmann en el Holocausto, y tal vez influenciado por su defensa, muchos comenzaron a hacerse preguntas muy interesantes sobre algunos aspectos de la naturaleza humana, incluyendo aquellos vinculados con la obediencia. En julio de 1961, al mismo tiempo en que Adolf Eichmann estaba siendo juzgado en Israel, el psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, desarrolló una serie de experimentos de psicología social que examinaban la obediencia a las figuras de autoridad, vinculando explícitamente este trabajo con el Holocausto. Milgram escribió: la obediencia, como determinante del comportamiento, es de particular relevancia para nuestro tiempo. Se ha establecido de manera confiable que desde 1933 a 1945, millones de personas inocentes fueron sistemáticamente asesinadas. Para esto, se construyeron cámaras de gas, se vigilaron campos de exterminio, se produjeron cuotas diarias de cadáveres con la misma eficiencia que una fábrica. Estas políticas inhumanas pueden haberse originado en la mente de una sola persona, pero solo podrían llevarse a cabo a gran escala si un gran número de personas obedecieran órdenes. El año 1961, en la ciudad de New Haven, sede de la Universidad de Yale, comenzaron a aparecer unos anuncios que buscaban voluntarios para un experimento sobre el estudio y la memoria. El anuncio decía: le pagaremos $4 por una hora de su tiempo, y describía que los voluntarios que aceptaran participar, todos hombres, se someterían a experimentos vinculados con el aprendizaje y la memoria. En solo una hora podían contribuir a esta noble causa, y solo había que tener una hora de tiempo disponible. Había que tener entre 20 y 50 años y no estar estudiando en el colegio o la universidad. La solicitud para participar debía enviarse por correo al profesor Stanley Milgram, del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale. El experimento fue concebido de esta forma: para cada sesión habría 2 voluntarios y un supervisor. Uno de los voluntarios haría las veces de profesor,
y el otro haría las veces de alumno, y el supervisor era parte del grupo de investigación a cargo de que el experimento siguiera su curso normal. El profesor y el supervisor estarían en una habitación y el alumno estaría solo en otra habitación, sin contacto visual con los otros involucrados. Para cada sesión, el profesor leería una lista de pares de palabras al alumno. Luego, el profesor leería la primera palabra de cada par y luego le ofrecía al alumno 4 respuestas posibles. El alumno presionaría un botón para indicar su respuesta y si ésta era incorrecta, el profesor le administraría una descarga eléctrica al alumno, aumentando el voltaje en 15 voltios por cada respuesta incorrecta. Si la respuesta era correcta, el profesor leería el siguiente par de palabras sin hacer ningún otro comentario. El voltaje de la máquina comenzaba en 15 volts y llegaba hasta los 450 volts e incluía una leyenda que iba desde descarga suave a peligro, descarga grave. Lo que el profesor no sabía es que tanto el supervisor como el alumno eran parte del estudio, las descargas eléctricas eran falsas y nadie estaba siendo electrocutado. Pero el voluntario que hacía las veces de profesor no sabía eso, solo escuchaba los gritos de dolor cada vez que supuestamente le aplicaba una descarga eléctrica al alumno. Cuando el profesor dudaba en aplicar la carga eléctrica, el supervisor decía frases como: "Por favor, continúe. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene otra opción. Debe continuar". Cada una de estas frases se debía usar de manera consecutiva cuando el profesor se negara a aplicar la supuesta descarga eléctrica. Pero si el supervisor llegaba a decir la cuarta frase y aún así el profesor no aplicaba la descarga, el experimento debía detenerse. Si el profesor preguntaba si el alumno podría sufrir daño físico permanente, el supervisor respondía: "Aunque las descargas eléctricas pueden ser dolorosas, no hay daño permanente en los tejidos, así que por favor, continúe". Si el profesor decía que el alumno claramente quería detenerse, el supervisor respondía que daba lo mismo si el alumno no le gustaba. La misión del profesor era continuar hasta que el alumno hubiera aprendido todos los pares de palabras correctamente y lo instaba a continuar. Antes de realizar este experimento, Stanley Milgram encuestó a 14 alumnos de psicología de último año de la Universidad de Yale para que predijeran el comportamiento de 100 profesores hipotéticos. Todos los encuestados creían que solo una fracción muy pequeña de los profesores, entre 0 y 3 de cada 100, con un promedio de 1,2, estaría dispuesto a aplicar la descarga eléctrica de mayor voltaje. Milgram también encuestó informalmente a sus colegas y descubrió que ellos también creían que muy pocos sujetos en el papel de profesor estarían dispuestos a ir más allá de una descarga eléctrica muy fuerte. Milgram también encuestó a 40 psiquiatras de una escuela de medicina y creían que, para el 10º shock, cuando el alumno exigiera detenerse, la mayoría de los profesores detendría el experimento y predijeron que solo el 0,1% de los profesores administraría la descarga más alta posible, es decir, 450 volts. Por otro lado, Milgram sospechaba antes del experimento que la obediencia exhibida por los nazis podría tal vez reflejar un carácter alemán distinto al de otras culturas y planeó usar a los participantes estadounidenses como grupo control antes de usar participantes alemanes, que tal vez se comportarían de manera similar a los nazis. Sin embargo, los resultados del experimento echaron por la borda todo lo anticipado. El experimento encontró, inesperadamente, que una proporción muy alta de sujetos obedeció completamente las instrucciones. Cada uno de los 40 participantes llegó hasta los 300 voltios y 26 de ellos, el 65% de los profesores, llegó al máximo de 450 voltios. Milgram describió por primera vez su investigación
en un artículo científico publicado en 1963 en el Journal of Abnormal and Social Psychology, y luego discutió sus hallazgos con mayor profundidad en un libro titulado Obedience to Authority, An Experimental View, publicado en 1974. Los experimentos de obediencia de Milgram se han utilizado para explicar una serie de influencias sociales en el individuo, incluida la forma en que los interrogadores de la policía pueden hacer que personas inocentes confiesen crímenes que no cometieron. Por otro lado, al pasar de los años, se ha criticado a este experimento por varias razones. Algunos críticos cuestionaron si los voluntarios fueron capaces de darse cuenta de lo extraño del experimento, y otros cuestionaron la relevancia del entorno de laboratorio para el mundo real. Por otro lado, el diseño experimental de Milgram fue criticado por su colega Chaim Homnick, quien señaló que este experimento no sería una evidencia concreta de la inocencia que algunos colaboradores del régimen nazi habían declarado, debido al hecho de que las personas pobres son más propensas a cooperar, y Milgram incluyó en su estudio principalmente a obreros y trabajadores. No solo eso, Milgram provocó una respuesta crítica directa en la comunidad científica al afirmar que existiría un proceso psicológico común involucrado tanto en sus experimentos de laboratorio como en los eventos de la Alemania nazi. James Waller, otro psicólogo social, cuestionó esta conclusión y aseguró que los experimentos de Milgram no constituyen un buen paralelo de lo ocurrido en el Holocausto por varias razones. Por ejemplo, a los participantes en el estudio de Milgram se les aseguró de antemano que sus acciones no causarían daños físicos permanentes. Sin embargo, los perpetradores del Holocausto eran plenamente conscientes de que habían matado y mutilado a sus víctimas. Los propios sujetos de laboratorio no conocían a sus víctimas y no estaban motivados por el racismo u otros prejuicios. Por otro lado, los perpetradores del Holocausto mostraron un intenso desprecio por sus víctimas y finalmente el experimento de Milgram duró 1 hora, sin tiempo suficiente para que los sujetos reflexionaran sobre el impacto de su comportamiento, mientras que el Holocausto duró años, con tiempo suficiente para que cada uno de los involucrados realizara una evaluación moral de su participación. Por otro lado, el hecho de que se haya engañado a los voluntarios también generó críticas desde el punto de vista de la ética de la investigación, lo mismo que el hecho de que todos los participantes hayan sido hombres. Ahora bien, más allá de estas críticas y de entender los límites de un experimento de esta naturaleza, es interesante analizar qué ha ocurrido cuando este experimento se ha realizado de manera más reciente o en otros lugares diferentes de Estados Unidos. Cuando se han realizado variaciones del experimento, los resultados tienden a reproducir lo que Milgram encontró originalmente, y 2 de los estudios más recientes, uno en Polonia en 2015 y otro en el Reino Unido en 2016, confirman parte importante de los hallazgos del experimento original, y además incluyendo a mujeres, algo que Milgram originalmente no hizo. En otra variación del experimento, investigadores de la Universidad de Missouri y de la Universidad de California en Berkeley plantearon la hipótesis de que algunos de los sujetos que participaron en el estudio de Milgram podrían haber sospechado que la víctima estaba fingiendo, por lo que repitieron el experimento pero con una víctima real, un cachorro de perro lindo y esponjoso que recibió descargas eléctricas reales, aunque inofensivas. Tal vez a esta altura no sea sorprendente saber que sus hallazgos fueron similares a los de Milgram. 7 de los 13 sujetos masculinos y los 13 sujetos femeninos obedecieron en todo momento. Muchos sujetos mostraron altos niveles de angustia durante el experimento y algunos sencillamente se pusieron a llorar, pero continuaron. Los investigadores encontraron que la duración durante la cual se presionó el botón de la descarga eléctrica disminuyó a medida que la intensidad de las descargas era más alta, lo que implicaba que los sujetos creían que efectivamente estaban electrocutando a un lindo perrito. Muchos han cuestionado que se sigan realizando experimentos de esta naturaleza, debido al enorme estrés emocional al que son sometidos los voluntarios. Ahora bien, ciertamente parece poco razonable comparar los resultados obtenidos de experimentos de esta naturaleza con lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial.
Por otro lado, si se analiza lo que ocurre en las condiciones experimentales descritas, lo cierto es que un grupo de personas estuvo dispuesta a hacer cosas que probablemente jamás habría pensado que podían llegar a hacer. ¿Por qué ocurre algo así? Una de las explicaciones más recientes y que aplica a los participantes de estos experimentos es que la coerción y las figuras de autoridad de alguna forma debilitan uno de los pilares de nuestro comportamiento y que tiene que ver con hacernos responsables de nuestras acciones. En escenarios coercitivos o autoritarios, aparentemente se diluye el sentido de agencia, es decir, el reconocimiento de uno mismo como ente controlador del propio comportamiento. Esto, de alguna manera, alivia la carga moral de nuestras acciones, las que ya no estarían del todo bajo nuestro control. Sencillamente, estábamos siguiendo órdenes. Estos nuevos experimentos no legitiman las acciones dañinas realizadas en entornos coercitivos, pero sí sugieren que la excusa de solo obedecer órdenes traiciona una verdad más profunda sobre cómo se siente una persona cuando actúa bajo el mando de otra, sobre todo cuando no tiene tiempo de reflexionar con respecto a lo que está ocurriendo. La gran pregunta que todavía queda es qué tan trasladables al mundo real son estos resultados de laboratorio. Es ciertamente algo imposible de saber, o tal vez casi imposible. El año 2004, una joven de 18 años llamada Louise Ogburn fue contratada en un local de la cadena de comida rápida McDonald's de la ciudad de Mount Washington, en Kentucky. La madre de la joven había quedado sin trabajo recientemente y los dólares extras serían de gran ayuda para la familia, así que Louise, muy pronto, comenzó a trabajar en el turno de la tarde, el más ocupado. El 9 de abril de ese mismo año, el teléfono de la administración de ese local de McDonald's comenzó a sonar. La subgerente del local, llamada Donna Summers, informó más tarde que, al contestar el teléfono, la persona al otro lado de la línea se identificó como un oficial de policía de apellido Scott. Este le informó que una joven blanca, delgada y rubia que trabajaba ahí era sospechosa de haberse robado una cartera dentro del local, y la cliente afectada había ido a la oficina de policía local a poner una denuncia. Y claro, Louise Ogburn era una joven blanca, delgada y rubia. El oficial Scott dijo en ese momento que todos los oficiales de policía estaban ocupados y que no podían hacerse cargo de este asunto tan trivial, por lo que le pidió a Donna Summers que se hiciera cargo de la investigación por robo. Para esto, el oficial Scott le dijo a Donna Summers que llevara a la oficina de la gerencia a la joven Louise Ogburn y, siguiendo sus instrucciones, realizó una búsqueda entre la ropa de la joven para ver si traía algo que hubiese robado. Donna Summers no encontró nada entre las pertenencias de la joven y entonces el oficial Scott le pidió que instruyera a la joven para que se desnudara y de esta manera poder hacer una revisión más completa. Luego de una hora de búsqueda infructuosa y con Louise Ogburn completamente desnuda, Donna Summers le dijo al oficial Scott que no podría seguir ahí, a lo que éste respondió que se trataba de un asunto de suma urgencia y que, en paralelo, estaba hablando con la gerenta de la sucursal, la que estaba muy interesada en que el asunto se resolviera pronto y sin mayor escándalo. En ese momento, el oficial Scott le dijo a Donna Summers que buscara a alguien de su confianza para que tomara su lugar. Uno de los empleados fue llamado a cubrir a Donna Summers, pero al enterarse de lo extraño de la situación, se negó a participar y se fue. En ese momento, Donna Summers llamó a su novio para que él se hiciera cargo de la situación. En ese momento, Louise Ogburn fue dejada a solas con el novio de Donna Summers, el que comenzó a seguir todas las instrucciones que el oficial Scott le decía por teléfono. Esto incluyó obligar a Louise Ogburn a que hiciera sentadillas estando desnuda y que saltara para ver si algo caía de alguna parte de su cuerpo y que correspondiera a lo robado. La lista de cosas que Louise Ogburn fue obligada a hacer ese día es abrumadora, y el novio de Donna Summers llamó más tarde a un amigo y le contó que había hecho algo terrible. Luego de 3 horas y media de esta situación, Donna Summers
regresó a la oficina de la gerencia y llamó por fin a su jefa, quien le confirmó que nadie de la policía se había contactado con ella. En ese momento, el supuesto agente Scott colgó el teléfono. Rápidamente, alguien logró marcar el botón que regresa una llamada y pudieron identificar el número desde el que se hizo esa llamada. Todo lo que ocurrió esa tarde en la oficina de la gerencia del local de McDonald's de Mount Washington fue grabado por la cámara de vigilancia. Luego de realizar una búsqueda en Internet, la policía de Mount Washington descubrió que la llamada que recibió el local de McDonald's esa tarde era la última de una larga lista de llamadas similares que habían sido recibidos en varios locales de comida rápida en todo Estados Unidos en los últimos 10 años. Sin embargo, ninguna de las llamadas anteriores fue tan larga e involucró a tantas personas en un incidente tan grave como la recibida en el local de McDonald's de la ciudad de Mount Washington. Inicialmente, la policía pensó que la llamada se había hecho desde una cabina telefónica que se encontraba afuera del local de McDonald's y desde donde además era posible vigilar la estación de policía. Sin embargo, la investigación determinó que la llamada se realizó desde un teléfono público en las afueras de un supermercado en el estado de Florida, a más de 1.000 kilómetros de distancia. Gracias a que había registros que vinculaban el número de serie de las tarjetas de prepago con los registros de las cajas que realizaron las ventas, la policía de Mount Washington pudo dar con la grabación de una cámara de vigilancia del momento en que la tarjeta fue comprada en un supermercado. La persona que compró la tarjeta telefónica en el estado de Florida estaba vistiendo un uniforme similar al que usan los empleados de una empresa de seguridad. Como ya existían otras investigaciones en marcha con respecto a estos incidentes, se pudo confirmar que la misma persona aparecía en varias fotografías y videos de vigilancia similares. Finalmente, la investigación pudo determinar que el sospechoso era David Stewart, un hombre casado y padre de 5 hijos, que fue arrestado y luego trasladado a Kentucky para ser sometido a un juicio, acusado de suplantar a un oficial de policía y otros cargos vinculados con las acciones de carácter criminal de las que Louis Ogburn fue víctima. A pesar de que el hombre aseguró que nunca había comprado tarjetas telefónicas, la policía encontró en su casa varias de ellas, incluyendo una cuyos registros demostraban que había sido usada para llamar a 9 restaurantes en el último año, incluyendo una llamada realizada el mismo día en el que el gerente de uno de esos restaurantes denunció haber recibido una llamada de un bromista. Además, en la casa del sospechoso se encontraron docenas de solicitudes para unirse a la policía, revistas policiales, uniformes policiales, armas y fundas, por lo que la policía sospecha que el detenido fantaseaba sobre ser un oficial de policía. Sin embargo, no existía evidencia inculpatoria directa, como por ejemplo, una grabación de la voz del sospechoso hablando con alguno de los restaurantes, y finalmente, eso explicaría por qué el principal sospechoso de este caso fue declarado no culpable durante el juicio. De manera interesante, luego del arresto y juicio de David Stewart, las llamadas de este tipo se detuvieron. La víctima de este caso, Louis Ogburn, demandó a McDonald's y luego de varios años de juicio acordó una indemnización extrajudicial con la empresa por un poco más de $1 millón. Por otro lado, la empresa cambió los protocolos de entrenamiento para sus empleados para que estuvieran más atentos a llamadas telefónicas como estas y pusieran especial atención a la protección de los derechos de sus empleados. El novio de Donna Summers, quien ejecutó la mayor parte de las instrucciones que dio el supuesto agente Scott, fue condenado a 5 años de cárcel por abuso sexual. El caso inspiró una película llamada Compliance, que fue estrenada el año 2012, y más recientemente, Netflix estrenó un documental sobre el caso que se titula Don't Pick Up the Phone, no contestes el teléfono. El caso también apareció descrito en un episodio del año 2008 de la serie de televisión La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. En ese episodio, el actor Robin Williams interpretaba al policía falso y en la llamada se identificaba a sí mismo como el detective Milgram, como Stanley Milgram. Este caso en particular puede iluminar la discusión sobre lo que ocurre cuando una figura de autoridad, o una supuesta figura de autoridad,
da instrucciones que entran en conflicto con nuestro juicio moral, en parte confirmando los hallazgos de Milgram. Pero, por otro lado, este fue el único caso, entre más de 70 llamadas similares, en que se llegó tan lejos. Ciertamente hay otros factores involucrados que podrían explicar por qué podemos llegar a obedecer instrucciones que son moralmente reprochables. El traslado de la carga moral a quien da las instrucciones puede explicar en parte esto, pero probablemente solo en ciertos contextos. Parece muy poco probable que el experimento de Milgram sea replicado nuevamente, pero es interesante discutir cómo nosotros mismos percibimos los límites de nuestra responsabilidad en las acciones que emprendemos, la regulación de la autoridad y ese aturdimiento social que impide detectar cuando las cosas se salen de control. Y así, con esta impactante historia, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Yo, como siempre, me despido agradeciendo el apoyo de mis muy queridos Patreons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.